Hola solares, ¿cómo estás? Tenemos un nuevo vídeo. Hace unas semanas preparé un vídeo que se hacía el cálculo de cuántos paneles necesitabas usando exclusivamente la irradiación solar. En esta ocasión vamos a ver cómo calcular cuántos paneles necesitamos, pero esta vez incluyendo las pérdidas del sistema. Vamos con el vídeo. Te he preparado aquí un pequeño PowerPoint para que hagamos esto un poco más ágil, porque si no el vídeo se puede demorar mucho y tampoco quiero que sea una eternidad de vídeo, porque esto en cuanto nos metemos en cosas de cálculos es un rollazo. Lo que te quería decir es, tal y como te he comentado antes, pues claro, muchos suscriptores me decían, claro, tú tienes un consumo de 10 megavatios anuales y claro, a ti los números te salen enseguida, y no es del todo cierto. Realmente para una vivienda tipo media, según el IDAE, que vendría a consumir unos 3,5 megavatios anuales en electricidad, también pueden salir los números. Y es que realmente, como vamos a ver en este vídeo, con muchos menos paneles puede ser rentable tu instalación. Lo cierto es que no somos capaces de consumir toda la energía que producimos. Esto es un hecho. Pongas un panel, pongas 25, no somos capaces. Y es que la disponibilidad de la energía, como está en una franja horaria, pues no nos permite usarla al 100%. Esta es una pequeña gráfica, la cual es la distribución del consumo de una vivienda tipo, de las que denomina el IDAE. En verde puedes ver lo que sería la producción solar de un día de primavera, otoño, y la demanda del hogar está en azul, ¿ves? Y te he marcado en rosa, todo lo que está en rosa te lo he marcado, que es la energía que no somos capaces de consumir. Como ves, es una cantidad brutal de energía. Esa energía o va para afuera, para que le inyectas a la red, o se pierde. He hecho una pequeña encuesta entre los suscriptores durante esta semana y he mirado también, he sacado un extracto, que aquí lo puedes ver, de mis consumos del año pasado, durante todo el año, del 1 de enero al 31 de diciembre, y bueno, en mi caso, pues yo he sido capaz de usar un 62% de la energía, y la mayoría de los suscriptores del canal, pues más o menos ahí le andaban. Había alguno que se disparaba y llegaba hasta un 75%, y otros se quedaban sobre un 55%. Entre un 55 y un 65%, ese es el rango que somos capaces de aprovechar sin tener baterías. Estamos hablando de un inversor normal, en línea y con unos paneles, simplemente la instalación más básica, la instalación más económica, sin contar con batería, porque la batería ya sabes que te supone mucha inversión y que en principio, para según qué casos, no es recomendable. La tarifa más extendida que tenemos hoy en día es la tarifa regulada de PVC. La energía te la están pagando hoy, porque las tarifas están muy líquidas y esto puede variar, a 0,30 estás pagando el kilovatio y te lo compensan a 0,19. Puedes decir, bueno, no está mal la compensación, pero realmente esta compensación tiene algunas pegas. Es que primero tiene un límite, que es que cuando llegas a 0 ya no te compensan más. Aunque inyectes, ya se lo quedan y no te lo pagan. Y esto es una pega. Esto es una pega y hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de dimensionar tu instalación solar. Te puede interesar en un momento dado inyectar algo, pero cuando te lo cobran a 0,30 y te lo pagan a 0,19, pues lo que te interesa es autoconsumir lo más que puedas. Lo que vamos a ver ahora es cómo podemos hacer el cálculo para una vivienda tipo, para ver cuántos paneles necesita. Mira, este es el ejemplo práctico. Es una factura real de un compañero que me la pasó. Él consume al año 3.578 kilovatios. Son 3 personas en casa y tiene gas para cocinar y tiene bomba de calor y de frío. Como hemos comentado antes, el 60% de la energía es lo que podemos aprovechar. Estaría entre un 55 y un 65. Bueno, yo he puesto un 60%. De estos 3.578 kilovatios hora por año, el 60% serían 2.146,8 kilovatios, que lo puedes ver aquí. Esta es la energía que tenemos que cubrir. No nos interesa cubrir el otro porque si volvemos a la gráfica que vimos, todo lo que generemos de más de sol es para mandarlo a la red, para que te lo malcompre. Entonces, lo que nos interesa es, ya que sabemos que solo vamos a aprovechar cerca del 60%, pues no vamos a calcular la instalación para el 100%, sino para el 60%. Y vamos a usar la misma herramienta que usamos la otra vez. El último vídeo hicimos el cálculo para tu instalación solar siguiendo lo que sería un cálculo teórico con la irradiación solar. Y bueno, esto puede ser un poco falseado porque te pueden salir quizá más paneles de los que realmente necesitan, porque ese cálculo no incluía las pérdidas
cantidad de casi el 40% que realmente de una energía que no vamos a usar. Digamos que era un cálculo teórico con la mayor capacidad que podíamos obtener del Sol. Sin embargo, en este cálculo que vamos a hacer en este vídeo nos vamos a referir a la cantidad de energía que realmente vamos a usar, no la que podemos captar. Podemos captar mucha más, pero nos vamos a ceñir exclusivamente a la energía que podemos usar. Como puedes ver, tenemos aquí varias opciones. Pues se trata de entrar en esta que pone aquí, PV Performance Tool, esta de aquí, esta que está naranja, entraríamos por aquí, se te abre la interfaz para hacer el cálculo. Este cálculo es un poco diferente al que vimos la otra vez, que hablaba de la radiación. Aquí se va a centrar solamente en los kilovatios que instalamos y la orientación para hacernos un cálculo mensual. Yo ya he puesto por aquí, por ejemplo, he puesto una ciudad, Yecla, que tiene mucho sol. Saludos a los de Yecla. Vamos a poner, por ejemplo... Lo vamos a hacer a ojo, porque bueno, se trata de ir probando. Por ejemplo, con 1 kilovatio, vamos a suponer que mira al sur, toda la instalación que está puesta en el tejado tiene una inclinación de 20, que lo puedes poner aquí en 20, y la potencia pico generada la tienes que poner aquí, en kilovatios, o sea, sea 1, algo, si es 1,2, si son 1200 vatios pico, ¿de acuerdo? Recuerda que hemos comentado que la potencia que nos interesaba era 2146 kilovatios hora por año. Todo lo que supere o se acerque a esto es lo que nos interesa en el cálculo. Volvemos de nuevo al cálculo y le damos a visualizar resultados, que está aquí, y ¡oh, magia! Aquí está, mira, pues con 1 kilovatio solo, pues mira, producirían los paneles mirando al sur con una inclinación de 20 grados, 1607, se queda corto. La cosa sería pues poner 1, por ejemplo, 0,5 kilovatios. Le damos de nuevo que calcule, 2411 con 1,5. Bueno, pues este nos podría servir. Aquí tienes, como te comenté en el último vídeo, tienes aquí para exportar en modo PDF o para exportar en CSV o en JSON, ¿vale? Tienes distintos formatos de exportación por si quieres guardarlo, además de lo que sería captura de pantalla, con lo cual tú puedes exportarlo y guardártelo. Esta herramienta también está bien para ver si lo que realmente, si has pedido un presupuesto para realmente si se ajusta a tus necesidades, ¿de acuerdo? Gracias a esta herramienta ya sabemos que necesitamos 1,5 kilovatios. 1,5 kilovatios en paneles vendrían a ser aproximadamente unos 4 paneles, ¿de acuerdo? De 3,75. Realmente de 3,75 paneles, complicado que encuentres porque ya van siendo un poquito viejitos. Todavía puedes encontrar por ahí de segunda mano y tal, pero no, digamos que no es el panel más habitual. Ahora mismo el estándar está rondando 400, 410, 440, 450, digamos que es el estándar. Pronto se quedará pequeño y veremos paneles de 500, esto va progresando, ya sabes. Pero bueno, hoy por hoy hablaríamos de montar 4 paneles de 400, 4x4, está bien. Si no lo encuentras de 400, puedes poner de 420, 440, es un poco irrelevante esto, ¿de acuerdo? Y por ejemplo, podrías poner un microinversor de 1500 vatios, que los hay, son muy comunes, es el estándar hoy en día, o puedes poner 2 de 800. Yo casi estoy más en 2 de 800, porque 800 son 1600 vatios, y si pones uno de 1500, pues tienes 1500, tienes 100 vatios más si pones dos microinversores. Yo he hecho una estimación sobre cuánto podría costar esto hoy en día en el mercado. Depende de la tienda, depende del país donde estés, depende de muchos factores, pero vamos, sería una inversión, paneles y microinversor, aproximadamente de unos 1.350 euros, más o menos. Lo dicho, depende de dónde compres, si encuentras una ofertilla o no, eso ya tienes que buscar. Por supuesto, lo más económico que encuentres, mejor. Esto vendría a ser una amortización de 2 años, y te explico por qué. Mira, he hecho esta tabla con todo el estudio de amortización para estar bien seguro de los datos que estoy citando, y es que realmente para cubrir el 60% de estos 3.578 kilovatios pico por año, para cubrir el 60% realmente con esta inversión de 1.350 euros, realmente en 2 años ya se ha amortizado. Y no es que sea magia, es que estás invirtiendo muy poco. Claro, si pones en vez de un microinversor, pones un inversor de línea más caro y pones paneles más caros pues claro, cuanto más suba la inversión, pues más tardarás en amortizar. De todas maneras, es un poco irrelevante que sea 2 años o sean 3,
o sean 4. Con una instalación tan pequeña, que solo son 4 paneles, tampoco vas a tardar una eternidad en hacer la amortización. Y las cosas como son, la amortización tampoco es tan importante. Un buen amigo, Joan Olaria, siempre me dice lo mismo: te vas de vacaciones y eso no lo amortizas, y lleva razón. O sea, para alguna gente puede ser importante la amortización, para otra no. Pero bueno, si piensas un poco en la amortización, pues aquí tienes esta tabla, que te dejaré abajo un link para que puedas descargarte el Excel y todo el PowerPoint para mirártelo con más tranquilidad, pero ya ves, ya se ve que hay unos datos que son muy relevantes. Una amortización a 2 años, además la inversión es mínima, el rendimiento es muy alto. Te explico por qué. Porque vas a pasar de pagar el 100% de la energía, los costes fijos, lo siento, pero te toca pagarlos igual. Da igual la tarifa que tengas, los costes fijos se pagan siempre, pero en energía vas a pasar de pagar un 100% a pagar un 41%, solamente vas a comprar el 41% de la energía, y esto está muy bien porque significa que vas a ahorrar el 59% de la energía. Hemos hecho el cálculo para más o menos el 60%, pues bien, vas a ahorrar casi el 60% de la energía que estás pagando ahora. Oye, y es una pasta, porque mira, si hablamos en retorno de inversión, el retorno de inversión, con una inversión de 1.350 euros en materiales, en materiales, por supuesto, si te lo instalan, pues tendrás que pagar más, tal, pero en materiales, con esta inversión en materiales, y si te lo montas tú, que son 4 cables, estaríamos hablando que el retorno en 10 años sería, te habrá generado de vuelta en 10 años 7.405,24 euros, y en 20 años 16.601,94 euros. Esto es un pastizal. Claro, estamos suponiendo que no vas a tener averías y tal, pero ya en el plan de amortización, que ya lo podrás ver en el link que te dejo aquí abajo, ya he incluido una pequeña cantidad de unos 346 euros para averías, reparaciones, mantenimiento y este tipo de cosas. Además, la amortización, todo el cálculo que lleva también la subida de la luz incluida, y lleva también lo que sería el desgaste de producción de paneles, porque el panel no va a producir lo mismo el año 1 que el año 20, ¿de acuerdo? O sea, todos estos aspectos están incluidos dentro de esta tabla de cálculo, ¿de acuerdo? Y lo que te decía, el retorno es brutal y vas a pagar pues prácticamente el 40% de lo que pagabas antes. Es negocio sí o sí, más al precio que está la energía, ¿de acuerdo? Y estamos hablando solo de 4 paneles, para una vivienda estándar. Algunos consejos que tengo para ti. Pues mira, algunos consejos que siempre lo olvidamos cuando recomendamos paneles solares son: lo primero, antes de poner paneles, mejora el aislamiento de tu casa. Doble ventana, mejora el aislamiento en paredes. Todo este tipo de cosas son muy importantes porque vas a evitar pérdidas y lo que generes te va a producir más. Después, optimiza los electrodomésticos. Retira esos electrodomésticos viejos que tienes y pon electrodomésticos de bajo consumo y que tengan un rendimiento muy alto. No hace falta que lo hagas el primer día, pero veslo teniendo en cuenta. Ya sabes, bombillas de bajo consumo, lavaplatos que sea bajo consumo, aire acondicionado de bajo consumo, siempre que sea triple plus, ¿de acuerdo? Y por supuesto, antes de poner los paneles, mejora tu tarifa. Revisa tu tarifa y mira si puedes mejorarla con alguna de las compañías que hay, y si estás en regulada, pues bueno, te puedes quedar en regulada, no pasa nada, pero sí que está bien que le des una vuelta a las tarifas que hay en el mercado por si hay alguna que te puede interesar y que te puedes ahorrar algo de dinero. Últimamente ha salido una de Resol que no estaba nada mal, estaba a 0,11. Una vez que ya tienes instalados los paneles solares, tienes que mover todas las cargas que puedas dentro de la zona rosa. Lavadoras, lavavajillas, si tienes un calentador, un termo de agua que sea eléctrico, todas las cargas que puedas mételas dentro de ese horario, porque te va a resultar mucho más rentable, porque te vas a ahorrar 0,30 en cada kilovatio que consumas del sol y que no consumas directamente de la red. Para ello puedes usar... Hay varias soluciones en el mercado, hay muchísimas, pero algunas que te puedo comentar pues son los típicos enchufes programables, que aquí te he puesto uno. Cualquier enchufe programable
pues ya te puede servir para justo ajustar los horarios para que se enciendan las cosas justamente en esa hora que quieres. Luego también existen algunas soluciones propias de las propias marcas de inversores. Por ejemplo, el Fronius tiene el OnPilot, que es un sistema automatizado para gestión de cargas y todo esto. No está mal, quizá puede salir un poco caro, pero bueno, depende de cuánto quieras invertir, pues tienes esa opción también. Y después también están los típicos gestores de excedentes, que bueno, te lo puedes montar tú mismo o puedes comprarlo por ahí, ¿no? ¿Has visto cómo puedes pasar de pagar el 100% de la energía a pagar un 40 o 41% de lo que pagabas antes, solamente con la instalación de 4 paneles solares si tu casa es una vivienda tipo? Coméntame si estás pensando en poner paneles, qué consumo tienes y qué es lo que te gustaría instalar. Gracias a todos, déjame un like y nos vemos. Chao.